si se tienen decimales y uno tiene que redondear, pues también le está la decisión si lo hace hacia arriba o hacia abajo. Generalmente, si toca redondear, y porque se trata de unidades enteras, si hay la recomendación, la mayoría de las veces es redondear hacia el entero siguiente. Generalmente, es lo que uno hace en la vida real, pues un poco como para no quedarse corto, porque siempre el problema es que es más costoso uno quedarse corto de producto, ¿sí? A que le quede sobrando. Es decir, es más costoso que le queden a uno faltantes, quedarle debiendo al cliente, a quedarse uno con algo de producto. Generalmente eso es más costoso. Entonces, por eso la mayoría de las veces uno prefiere redondear hacia arriba. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, Samuel. ¿Dudas entonces sobre los temas que se desarrollaron? Sobre cómo se utilizan las técnicas, sobre los tipos de error. Profe, a mí pues algo muy específico es que a mí el último no me dio... Pues, ¿Cuál? ¿En la suavización simple? sí, señor, la suavización exponencial simple. No le dio. Pues compártanos la pantalla y miramos. ¿Lo hizo en Excel? Sí. ¿Lo tiene ahí el Excel? Sí, señor. Entonces, compártanos la pantalla y Es miramos. muy pequeñito, pero pues se desvió y no me dio. Pues te revisé todos los errores absolutos y todo parece igual. A ver. Y me dio 5.6 y en el video aparecía 5.4. A ver, yo miro el mío. No, pero es que, a ver. Es que no tengo aquí los errores con la suavización. Lo tiene con un alfa de 0,5. Entonces, a ver, mira, porque es que también depende de eso. Porque Sí, en sí, el sí. video no me acuerdo con qué alfa termina. Lo hice Espérese, exactamente igual que el video. listo, espérese, yo calculo aquí rápido que yo lo tengo, pero lo tengo sin los errores. Entonces, espérese, yo lo recalculo y ya miramos cuánto le está dando, cuánto debería dar. Ay, gracias, ingeniero. A ver si tiene ahí algún error ahí. Con un alfa de 0,5, el error debería dar, a ver, 5.35. No le está dando. Entonces ya miramos qué fue lo que pasó, dónde está el error en la fórmula. Eh, 1, 6, 11, 8. A ver, 1701. No, pero los errores me están dando igual. Párese por favor ahí donde tiene calculado el mate, el 5.6, párese y revisamos. F4. Es que creo que le falta un dato. Creo que le falta es hasta el F27. Sí, que arrastre una celda más. Sí. Sí, ahora sí. Disculpe, ingeniero. Era, es eso, es eso. Listo, ya. Porque apagué. Comenzamos a hacer los métodos de pronóstico en Excel para poderlos formular y para poder entender qué es lo que hay detrás, cómo funciona la mecánica, de dónde salen los errores y entender pues como los principios de hacer el pronóstico paso a paso. Vamos a hacer en Excel hasta ahí. Vamos a ver cómo funcionan estos métodos. Ya los métodos que
que vamos a utilizar para la próxima semana, que son para series con tendencia y series estacionales, ya no los vamos a hacer en Excel. Podríamos hacerlos, o sea, se puede, porque digamos que pues, las fórmulas existen y hay cómo hacerlos, pero pues la idea no es aprendernos la fórmula, sino ya comenzar a, pues, a utilizar lo que haría uno en la vida real. Uno no necesariamente se va a poner a construir la fórmula, sino que uno se puede apoyar de muchas herramientas para hacerlo, y pues por eso también es que estamos viendo R. Pero ya creo que haciéndolo inicialmente paso a paso, pues uno entiende de dónde es que salen las cosas. Lo mismo de dónde es que salen los errores, cómo es que se calculan, cómo es que se interpretan. Entonces ya con esas bases podemos ya ver cómo podemos automatizar el proceso, pero entendiendo de dónde es que salen cada uno de los indicadores y cómo interpretamos también los resultados. Entonces comenzaríamos a usar R. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, por favor, vayan abriendo RStudio, que vamos a ver cómo podemos hacer pronósticos en RStudio y cómo podemos hacer análisis de los resultados. Entonces, por favor, vayan abriendo RStudio. Como yo lo mencionaba en uno de los videos, una de las desventajas que tiene el uso de los promedios móviles es que de todas maneras hay que guardar información. Esa es una de las desventajas. Hay que guardar información porque yo necesito por lo menos los últimos 3 o 4 o 5 o 6 datos, tengo que estarlos guardando. Entonces, eso implica un gasto en términos de los costos que significa almacenar, porque es que almacenar información vale dinero. Sí, dense cuenta nomás cuando uno se le llena el Dropbox y pues si ya se le llena, pues tengo que comenzar a pagar. Entonces, y en una empresa pasa lo mismo. Yo no puedo estar llenos de discos duros donde tenga guardada la información, sino que seguramente ahora la mayoría de las empresas también usan almacenamiento en la nube, pero es que eso cuesta. Entonces, guardar información vale. Y entre yo pueda optimizar eso, pues mucho mejor. Entonces, esa es una de las pequeñas desventajas que tienen los promedios móviles. Son muy sencillos, pero de todas maneras uno termina guardando datos, y es una de las ventajas que tienen los métodos de suavización. Dense cuenta que en una suavización lo único que yo tendré que guardar es el dato anterior, o sea, el pronóstico anterior y la demanda que acaba de tener. Entonces uno con 2 datos puede hacer el pronóstico. Siempre, solamente hay que guardar 2 datos, tener 2 datos disponibles. Y eso también pues facilita el procesamiento de la información, porque es menos información que procesar para poder hacer los cálculos. Entonces, los métodos de suavización por eso son tan útiles, porque tienen esa ventaja también. Y otra de las pequeñas desventajas que tienen los métodos de promedio móvil es que no es fácil encontrar cuál es el valor óptimo del móvil, de los periodos móviles. Porque uno no puede decir, no, siempre hágalo con 3, 4 y 5. No, no se sabe, y ahí es donde está uno de los problemas a la hora de pronosticar. Uno no sabe cuál es el valor adecuado. Entonces, si uno quisiera encontrar el mejor móvil, la única forma es ponerse a probarlos todos. O sea, en la vida real le toca uno ponerse a probar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a ver cuál es el que le da el menor error. Entonces ahí esa es una desventaja, porque eso consume tiempo. El proceso que nosotros estamos haciendo ahora es lo que hace uno la primera vez que comienza a pronosticar. O sea, cuando está uno apenas haciendo el análisis de los datos, a ver qué le funciona mejor. Porque estamos viendo, oiga, ¿cuál será el mejor método? ¿Será el promedio móvil? ¿Será la suavización? Entonces, eso lo hace uno una vez cuando está analizando datos. Pero una vez uno dice, oiga, lo que mejor nos funciona es una suavización con un alfa de 0,2. Bueno, de ahí en adelante uno lo único que hace es seguir usándolo. ¿Sí? Ponerlo en uso, no más. Hasta que posiblemente cuando uno comience a detectar errores, uno dice, oiga, sí, revisémoslo porque algo está pasando, ya no nos está dando lo que esperábamos, estamos haciendo muchos errores. Bueno, ahí uno lo revisará. O en algunas empresas uno lo que hace es hacer ese proceso de pronto una vez al año. Es decir, oiga, miremos a ver si este año cambiamos los parámetros del modelo. Pero lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es identificar los parámetros adecuados, eso lo hace uno una vez, cuando comienza a hacer pronósticos de una manera estructurada. Bien, entonces, otra cosa, cuando estamos haciendo pronósticos, no sabemos cuál es la mejor técnica, es decir, no siempre lo mejor va a ser un promedio móvil ni una suavización. Y además de eso, hay muchos otros métodos que se pueden usar.
Entonces, ahí es donde hay otro problema. Uno no sabe en realidad qué es lo que le va a funcionar para los datos que tiene. Entonces, a veces a uno le toca probar muchos modelos para tratar de ver cuál es el que le genera menores errores o el que uno esperaría, tiene la esperanza que le dé las menores equivocaciones. Un proyecto que hicimos hace 2 años en una empresa de distribución de artículos de papelería, eh, se probaban y todavía eso quedó en funcionamiento. Cada vez que van a hacer el análisis de datos, corren 36 modelos diferentes a ver cuál es el que mejor resultado da. Y de esa magnitud pueden ser las cosas. Entonces, esto es, pronosticar no es algo de receta, sino que es de criterio, de uno aprender, comenzar a desarrollar ese criterio y a entender también los resultados que a uno le están arrojando. Bien, entonces vamos a hacer suavización exponencial simple en R. R no tiene el método de promedio móvil tal como lo vimos nosotros. Por ahí tiene en el paquete que vamos a usar, tiene un tipo de promedio móvil, pero no es exactamente el que nosotros usamos. Utiliza otro tipo de promedio móvil y ese no es como tan bueno porque se utiliza para otros propósitos y que se llama promedio móvil centrado. A nosotros ese en realidad no nos sirve, entonces no lo vamos a tratar. Entonces vamos a ver cómo hacemos una suavización exponencial simple. Entonces, yo en mi pantalla, están viendo, yo todavía no tengo el fichero de script, entonces voy primero a crear un script. Entonces voy aquí y le digo que va a crear unas líneas de código. En el campus virtual, en la semana pasada al final, se me había olvidado, ya puse el script que se desarrolló, es decir, los comandos que se usaron para la sesión de la semana pasada. Bien, entonces ya tenemos nuestro fichero para comenzar a decirle nuestros comandos. Primero traigámonos los datos. Vamos a ver qué datos usamos. Recuerden, en el campus virtual vamos a usar hoy estos dos archivos, que se llama ejemplos pronósticos y este que se llama producto nuevo diario. Entonces vamos a guardarlo. Recuerden, bueno, este archivo no lo cambié. A ver, miramos una cosa. Bueno, recuerden, no, este archivo ya lo tenemos de la semana pasada. Yo lo volví a cargar, pero recuerden al descargarlo o cuando lo tengan disponible, quítenle la tilde, porque acuérdense que genera un error cuando está cargando los datos. Entonces a ese le quitan la tilde. Si lo tienen ya descargado de la sesión pasada, ese es exactamente el mismo. Entonces procuren que no tenga la tilde. Entonces, primero vamos a cargar nuestros datos. Entonces vamos a File, Import Dataset from Excel y lo buscamos. Y vamos a trabajar con el que se llama ejemplos pronósticos. Aquí nos aseguramos que nos cargue los datos del arroz. Listo, vamos a decirle que nos cargue los datos del arroz. Bueno, eran los que estaban por defecto, pero para asegurarnos. Aquí, como tenemos desde el primer conjunto, desde la primera fila tenemos datos, entonces vamos a desactivar esta opción para que identifique que el número 43 no es un nombre, sino que se trata ya de un dato. Entonces aquí tenemos 50 semanas de datos de un producto. Listo, y vamos a importarlo. Listo, quedaron cargados nuestros datos del arroz.
Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar nuestros paquetes. Vamos a utilizar dos librerías. Vamos a utilizar, que las estamos usando también la semana pasada, Forecast. Acuérdense, Control Enter para que ejecute la instrucción. Cuando vean aquí abajo, si sale avisos aquí abajo, ¿sí? Un aviso que sale aquí abajo. Hay dos tipos de avisos. Uno, que se trata de una advertencia. Esta es una advertencia. O sea, en realidad ahí no pasa nada. Simplemente nos está diciendo que tengamos cuidado. Lo que está diciendo, vea, es que hizo ahí un tipo de método, parece una función que está utilizando otro paquete, pero no pasa nada. El problema es que aquí veamos que nos dice error. Ahí sí hay que preocuparse, ir a buscar. Pero aquí es una advertencia, entonces no pasa absolutamente nada. Listo, ya cargamos el primer paquete y ahora vamos a cargar el paquete de gráficas. Library, ggplot 2. Control Enter o en el botón Run para que ejecute. Listo. Entonces ya tenemos cargados los dos paquetes que necesitamos. Ahora, acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es convertir los datos que tenemos en una serie de tiempo. Entonces vamos a crear una variable que voy a llamarla demanda. El nombre es lo de menos, no importa para nada. Voy a llamarla demanda. Yo ya tenía una que se llamaba demanda. Pero reusémosla. Entonces voy a coger esa variable que se llama demanda y le voy a asignar. Entonces recuerden que la combinación de teclas para que sea rápido la escritura, Alt, Alt Enter, ay, perdón, Alt guión para que le asigne, y tenemos que decirle que queremos crear una serie de tiempo con los datos que están en ejemplos pronósticos, que es el que acabamos de cargar. Y tenemos que decirle que tenemos que mirar cuántas columnas tiene, porque fíjense que aquí ejemplos pronósticos tiene 2 columnas, pero la primera nos indica la semana y la segunda sí la demanda. A nosotros nos interesa la de la demanda. Entonces tenemos que decirle que signo pesos y nos traiga la segunda columna de datos. Control Enter y ya nos creó los datos de demanda. Listo, ya tenemos nuestra serie de tiempo. Ahora tenemos que comenzar a hacer nuestros pronósticos. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a la ayuda. Pues no es necesario siempre mirarla, pero les quiero mostrar cómo lo hacemos. Entonces, vamos a ir al paquete Forecast. Démoslo aquí, a ver si nos aparece. Entonces, aquí está el paquete Forecast en la ayuda. Ay, pero no me salió lo que yo quería. No, busquémoslo por aquí, por paquetes Forecast. Listo. Recuerden que cuando miramos la ayuda de un paquete, pues nos va a aparecer todas las funciones que tiene. Todas las funciones que tiene. Lo que queremos hacer es una suavización exponencial simple. La función está aquí. SES. Entonces lo que hace es una suavización, un pronóstico de suavización exponencial. SES. Entonces vamos a mirar la ayuda. Entonces me dice que necesita un valor, una Y, que lo llama un parámetro, un argumento Y, que me dice que es un valor, un vector numérico o una serie de tiempo del tipo TS, eso ya lo tenemos.
Y en realidad ese es el único parámetro obligatorio que necesitamos. Entonces vamos a hacerlo sin darle ningún parámetro, es decir, vamos a hacer una suavización exponencial automática, completamente automática. Entonces vamos a crear otra variable a la que le vamos a asignar el pronóstico. Entonces pongámosle aquí pronóstico. Esta es mi variable pronóstico y le vamos a asignar entonces al guión el resultado de hacer el pronóstico, hay que ponerlo en minúscula, de una suavización exponencial simple. Hoy vamos a aprovechar y vamos a ver algunas de las cómo le cambiamos otros parámetros a la función, cómo los utilizamos. Entonces, SS, le doy tap para que me la escoja y le voy a decir que me haga una suavización exponencial simple de los datos que están en mi variable que se llama demanda. Y le damos control enter. Y entonces esta variable que se llama pronóstico ya tiene los valores, no solamente los valores, sino que contiene más información sobre el pronóstico hecho con una suavización exponencial simple completamente automática. Tenemos dos formas de ver qué es lo que hay dentro de esa variable. Una es simplemente escribiéndola. ¿Sí? Escribimos el nombre y ejecutamos. Cuando hacemos esto, fíjense que acá en la parte de abajo, en la consola, nos muestra los resultados. Entonces me dice que nosotros en ese conjunto de datos tenemos, yo porque tengo otras variables acá, tenemos, Profe, ¿sí? qué pena, es que cuando asigné demanda no me salió como todos los valores y seguí así, y al momento de asignarle a pronóstico me dice que demanda pues como que no existe y no la encontraron. Bueno, espérate, comparte tu pantalla y miramos. Espérame un segundo, es que estoy desde el celular, porque si miro en ambos lados no puedo. Ya. Espérame, conecto desde el computador a Teams. Listo. No sé si ya la pueden ver. Está cargando, está cargando. Yo todavía no la veo. Ya te aviso. Listo, ya. Entonces, déjame ver ejemplos PRON. No, ya. Lo que pasa es que te falta cargar el paquete forecast. Párate en la línea 1. Listo. Párate en la línea 1 y córrela. Ya, profe. A ver, mira. Listo, ahora sí ya quedó cargada. Vuelve a correr la línea 4, 5 y 6. Entonces, voy a aprovechar aquí para que cuando uno quiere ejecutar más de una línea, selecciona con el cursor, seleccionate las líneas 4, 5 y 6 y selecciónalas todas, como seleccionando texto.
Que Listo. quede todo el texto cubierto. Espérate para que se vea, porque yo no lo veo bien. Eso, listo, así. Entonces, cuando seleccionamos más de una línea, o sea, cuando queremos correr más de una línea al tiempo para ver cómo funciona, hacemos eso, seleccionamos como si se tratara de texto y le damos Run. Entonces, dale ahí Run, el botón. O Control Enter, va a ser lo mismo. Ya le di, creo que todavía no le sale a ustedes, pero igual no me salen como los datos. Ya. Sí, pero tranquila que ya estamos viendo. Listo, entonces ya ahí corrió. Sí, sí se fijan que abajo en la consola me corrió ya todas las líneas. Entonces esa es una forma de correr más de un paquete de instrucciones, para no estar línea por línea, porque tiene uno 30 líneas y uno una por una, pues no. Si uno quisiera hacerlo más rápido, puede escogerlas y simplemente darles run. Listo, ya ahí te corrió. Dale, escribe entonces. Entonces escribe ahora pronóstico. En la línea 7 escribe pronóstico. Listo. Y le da y corres esa línea. Listo, profe, creo que ya. Ahora sí, listo, ahora sí ya estamos tomando los resultados. Sí, es que lo que estaba diciendo ese error era que no encontraba la función CES, o sea, la función suavización exponencial simple, pero era porque el paquete no estaba cargado. ¿Listo? Ya Ok, vuelvo a muchas pantalla. gracias. Entonces mi pantalla, la 1, listo. Bien, entonces, si todos van en este punto, mientras va cargando mi pantalla, si se fijan, me dice, hay una primera columna que se llama point, ahí me está diciendo cuál es el punto para el que está haciendo el pronóstico. Si revisan el conjunto de datos que tenemos 52 datos, o sea, 52 semanas. Entonces, por eso es que él comienza a hacer el pronóstico a partir de la semana 53. Entonces me dice, vea, el pronóstico para la semana 53, 54, 55 y así sucesivamente. Entonces, en la primera columna son los periodos. Por defecto, él pronostica 10 periodos hacia adelante. Sí, porque fíjense que nosotros lo que hicimos fue decirle que hiciera una suavización simple completamente automática. Entonces, por defecto va a ser 10 pronósticos hacia el futuro. Ahora miramos cómo le podemos cambiar eso. La segunda columna es la columna del forecast o el pronóstico. Entonces, me sugiere que el pronóstico de los siguientes 10 periodos sea 53, 53, 69. Entonces, como estamos haciendo una suavización simple, pues lo hace todo igual para el futuro. El primero que pudo calcular fue 53, pero como de ahí en adelante no puede recalcular, pues repite. Entonces, 53. Y me calcula los intervalos de confianza. Aquí, por defecto, este paquete calcula dos intervalos de confianza. Un intervalo de confianza del 80% y un intervalo de confianza del 95%. Entonces, la tercera columna es el límite inferior del intervalo de confianza del 80%. La siguiente columna es el límite superior del intervalo de confianza del 80%. La siguiente, el límite inferior de intervalo de confianza del 95%. Y la última columna, límite superior del intervalo de confianza del 95%. Entonces, esa es una forma de ver los resultados. Pero hay otra que nos puede mostrar un poquito más de información. Yo sugiero usar esta otra. El comando que podemos usar es summary o resumen. Esta es una función que se utiliza para muchas otras cosas donde uno quiere ver más información acerca de una variable. En este caso, pues nuestra variable va a ser el pronóstico. Entonces, digámosle que nos muestre o nos haga un resumen del pronóstico. Entonces, summary pronóstico, con la variable que yo estoy usando, le damos control enter. Y vamos entonces, acá ya corrió, entonces vamos a la parte de abajo. A la consola. Entonces, dense cuenta que cuando corrimos el comando summary,
no nos mostró solamente los pronósticos, que era lo que nos mostraba cuando imprimíamos solamente la variable, sino que nos muestra más información que está guardada dentro de esa variable. Entonces, por ejemplo, nos dice, el método de pronóstico que se usó fue una asociación exponencial simple. Bueno, aquí está lo mismo, pues el modelo, la información del modelo, pues es una exponencial simple. A ver, me pasé mucho. Ejecutó el comando CES con Y igual a la demanda. Y fíjense lo que encontró acá. Me sugiere un alfa de 1 por 10 a la menos 4. Entonces me está diciendo que el parámetro óptimo, es decir, el alfa óptimo es 1 por 10 a la menos 4. Automática, cuando no le decimos que nosotros queremos un alfa, él va a tratar de encontrarlo. O sea, el método ya tiene un procedimiento, así como yo les mostraba cómo se podía hacer con Solver. Esto mismo hace este paquete. Él busca el mejor valor de alfa, que minimice los errores. En este caso, este paquete lo hace minimizando el MAT. Entonces busca el alfa que minimiza el MAT. Entonces dice, vea, el mejor alfa es 1 por 10 a la menos 4. Luego viene información sobre, a ver, bajamos, viene información de este initial states, es ese valor, que acuérdense que en la suavización simple uno tiene que poner de semillas, es decir, la inicialización. Yo les decía que uno podía hacerla, y en el ejemplo estaba con el promedio de todos los datos que tenía. Él aquí está sugiriendo, no sé exactamente cómo lo hace en la ayuda, no es tan claro cómo se calcula el valor inicial, pero entonces me dice, vea, esos resultados los logramos con un valor inicial de la suavización de 53. O sea, la semilla o el valor de inicialización, el primer valor que se pone para poder hacer los cálculos de 53.69. Un sigma o una desviación estándar estimada 16.25, con eso es que calcula los intervalos de confianza. Y aquí, a ver, nos aparecen más abajo unos valores que se llaman A y C, A y CC, B y C. Esos son unos estadísticos que sirven para medir la precisión del modelo. La precisión del modelo. El primero se llama el criterio de información de Akaique, el segundo es el criterio de información de Akaique corregido, y el tercero es el criterio de información de, ahorita se me olvida si es de Bayes o de Barnes. Bueno, es un criterio de información. Esos criterios de información son unos estadísticos que se calculan para medir, hace una relación entre el número de parámetros, el número de variables que se tienen, la desviación. No tienen una interpretación de ese, por ejemplo, este 499 de A y C, no tiene ninguna interpretación. O sea, no tiene unidades, mejor dicho. Sí se puede interpretar, perdón, pero no tiene unidades. Es 499. ¿Qué busca uno cuando hace modelos de pronóstico? Entre más bajito, entre más bajo sea el criterio de información, mejor. ¿Sí? Entre más bajo sea el criterio de información, mejor. Lo que está diciendo es que el método puede que funcione con menos parámetros, y eso es adecuado desde el punto de vista de un modelo, o que las desviaciones estándar son más bajas. Entonces es una relación de varios elementos del modelo. Entre más bajo, mejor. No, pues en este curso no entramos en este detalle de los criterios de información, pero cuando uno lo mira, sí, lo que le interesa a uno es encontrar el menor. Aunque para tema de operaciones, para nosotros son más útiles los errores, porque también después nos vamos a dar cuenta que esos errores nos sirven, por ejemplo, para tomar decisiones en inventarios. Entonces, los criterios de información nos sirven para ver qué tan bueno es un modelo en comparación a otros, porque esa es otra cosa. O sea, si yo corro otro modelo y me dice que el criterio de información de Akaique es de 600, entonces yo diría, oiga, este modelo es mucho mejor que el que me da 600, no más. Pero bueno, desde el punto de vista de operaciones nos concentramos más en las medidas de error. Bien, entonces, aquí me dice, medidas de error, nosotros estamos haciendo una práctica
que para hacer nuestro pronóstico estamos cogiendo todos los datos, ¿cierto? Fíjense que tenemos 52 datos y los cogimos todos para hacer el pronóstico. Eso es común, que uno haga todo eso, coja toda la información para probar. Pero también a veces, cuando en ciencia de datos uno divide los datos en dos tipos de conjuntos, lo que se llama el training o conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. ¿Qué es ese concepto? Que si yo, por ejemplo, tengo 100 datos, a veces en ciencia de datos se sugiere que usted coja el primer 80% de los datos, los utilice para entrenar el modelo. ¿Qué es entrenar el modelo? Pues para tratar de encontrar el mejor. Y el siguiente 20% de los datos los utilice para probar el modelo, es decir, como uno los utiliza como si no los hubiera conocido con anterioridad. Es como para hacer una simulación de la vida real, cómo funcionaría. Pero nosotros aquí lo que hicimos fue coger todos los datos. Entonces, otra práctica. Eso es lo que significa el training set, pero para nosotros no tiene ninguna diferencia. Todo nuestro conjunto es de training, estamos entrenando el modelo con todos los datos. Aquí nos aparece el ME, es el promedio de los errores. En teoría, acuérdense que como los errores de pronóstico pueden tener valores positivos o negativos, uno esperaría que se cancelen. Lo ideal entonces es que este promedio de los errores tienda a 0. Ahí me está diciendo que el pronóstico está funcionando relativamente bien, o sea, no tenemos problema de sesgo. Ahorita miramos con otro ejemplo el problema del sesgo. Entonces este es el promedio de los errores, promedio simple, una media simple de los errores. El RMSE es la raíz del MSE, es decir, la raíz de los errores al cuadrado. Acuérdense entonces también que esto se puede interpretar como es un estimador de la desviación estándar. Está en unidades. Este MAE es el mismo MAT. En algunos paquetes estadísticos también lo llaman MAE o Mean Absolute Error. También, aunque es más común que uno hable del MAT o el Mean Absolute Deviation. Entonces, MAT o MAE son sinónimos. Entonces, lo mismo, este es el error en unidades, aparte el promedio de los errores absolutos. El MPE es un error que se calcula en términos relativos, es el error estándar. Este no está, yo no lo explico en las presentaciones porque no es de uso tan común. El MAPE es el error en términos porcentuales. Entonces me está diciendo que el error porcentual medio absoluto es del 25%, es un por ciento. El MASE es otro tipo de error. Ese es un error. ¿Cómo se interpreta este MASE? Se compara, este MASE puede tomar valores de menores de 1, puede ser 1 o mayor que 1. ¿Cómo se calcula el MASE? Lo que hace uno es comparar, o lo que hay detrás de ese cálculo es, se hace un pronóstico como un tipo de pronóstico que se llama pronóstico naif, o como pronóstico intuitivo, como pronóstico simple, o la traducción no existe como una traducción literal, pero ¿cómo funcionaría un pronóstico de ese tipo? Coger el dato y suponer que el pronóstico del periodo siguiente va a ser igual al anterior. Es decir, fijémonos en los datos. La semana 1, la demanda fue 43, ¿cierto? En los datos, la semana 1, la demanda fue 43. ¿Cómo sería un pronóstico de ese tipo? Un pronóstico simple. Yo tomaría el valor del 43 y diría el pronóstico para la semana 2 va a ser igual a la demanda de la semana 1, es decir, 43. El pronóstico de la semana 3 sería igual ¿a qué? A la demanda de la semana 2, que fue 65. El pronóstico de la semana 4 sería igual a 43, que fue la demanda de la semana 3. Es decir, repetir el valor que se acaba de presentar. Eso se llama un pronóstico, en inglés es naive. Entonces, ese error se calcula dividiendo el MAT. A ver, ¿dónde está aquí? Dividiendo el MAT del pronóstico de este modelo, el que estamos haciendo, del que estemos encontrando. Se me bajó ya mucho. Dividiendo este MAT
dividido el MAT o MAE que obtendríamos del pronóstico naif. Entonces, si este MASE es menor que 1, lo que me está diciendo es que proporcionalmente mi modelo o mi error de este que estoy proponiendo es mejor que si nos pusiéramos a repetir los datos. Entonces uno esperaría siempre que un pronóstico, un método bueno sería, siempre esto debería ser menor que 1. Si es mayor que 1, lo que me está diciendo es que funcionaría mejor ponerse a repetir los datos que utilizar el modelo que uno está haciendo. Entonces, este valor debería ser menor que 1. Y este ACF1 es el valor de la función de autocorrelación con un desfase de 1. En este no nos vamos a concentrar mucho porque es pues otro estadístico que sirve para mirar autocorrelaciones. Pero no vamos a entrar en esos detalles en este curso. Y aquí me aparecen los pronósticos. Entonces, bien, ya vimos los valores, ya encontramos los resultados numéricos, pero vamos a graficar. Entonces, vamos a ver cómo graficamos esos resultados para poderlos comparar. También que nos muestre lo que estamos viendo ahí de los intervalos de confianza. Entonces, vamos a hacer un autoplot. Hacer una gráfica automática. Aquí la sugerencia es primero graficar el pronóstico. ¿Listo? Entonces, primero hacer una gráfica del pronóstico. Entonces, esa va a ser mi gráfica principal. Cuando en R yo quiero ponerle otra línea, otra gráfica a esa que ya tengo, y también más parámetros o más, sí, ajustarle los parámetros a la gráfica, lo hago con un signo más. Entonces, con un signo más yo le voy a decir, quiero hacer más cosas en esa gráfica. ¿Qué más queremos hacer? Si queremos ponerle otra capa, otra línea, sí, porque ya ahí vamos a graficar el pronóstico, pero digo, oiga, a mí me gustaría compararlo contra la demanda. Cuando queremos hacer eso, vamos a decirle auto layer. Con eso lo que va a hacer es cargar una capa adicional encima de la gráfica del pronóstico. Nos va a poner la gráfica, otra gráfica. No vamos a decirle que nos grafique la demanda, porque nosotros queremos ver también la información de los intervalos de confianza. Entonces se lo decimos con fitted. Lo que va a hacer es calcular las diferencias que hay entre la demanda real y el pronóstico. Entonces vamos a decirle que haga fitted del pronóstico. Sí, es decir, como los ajustes del pronóstico. ¿Sí? Lo que va a hacer ahí son los valores pasados. Entonces, ahí ya debería estar esa es la instrucción que tenemos que usar. Y le decimos run. Y nos crea la gráfica. Entonces, la primera parte de la instrucción en la gráfica, este autoplot pronóstico, lo único que nos está graficando es este pedacito. Este pedacito que es el futuro y el pasado. Y este auto layer lo que hace es calcular los valores pasados, porque si no, él no nos va, a uno a veces también le interesa ver cómo se hubiera comportado en el pasado el pronóstico. Entonces, este fitted lo que hace es calcular el pronóstico del pasado. O sea, nos calcula esta línea roja y la gráfica. Entonces, ¿qué vemos aquí? En negro están los valores reales, en rojo están los pronósticos del pasado, es decir, con esto es que calcula los errores. Esta línea azul que vemos en la gráfica nos muestra el pronóstico, este 53 que está sugiriendo el pronóstico. Este sombreado azul más oscuro es el intervalo de confianza del 80% y el intervalo, el sombreado más claro, es el intervalo de confianza del 95%. Y entonces ahí ya obtuvimos nuestro pronóstico. Listo, entonces, muy fácil, simplemente
decirle que nos ejecute. Dense cuenta, ya no tuvimos que irnos a buscar la ecuación ni ponernos a inicializarlo, es automático, pero yo creo que ya se entendió qué era lo que significaba inicializar, cuáles son los pasos que hace, qué hace una suavización y cómo se interpretan los errores. Entonces, pues ahora sí ya podemos utilizar las funciones más avanzadas. Sí, Santiago. Profe, perdón, yo tengo una inquietud. Es decir, que en la parte sombreada oscura, esa es la parte donde va a estar el pronóstico con un 80% de confiabilidad, ¿cierto? Sí, lo que nos está diciendo es que hay una probabilidad del 80% de que la demanda real esté en ese intervalo, sí, usando este método. ¿Y la del 95% incluye la parte oscura y la parte clarita o solo la parte clarita? No, las dos. Sí, claro, no es excluyente. Es en realidad un intervalo, ¿sí? O sea, va el intervalo del 80, por eso está acá, aquí está en valores a la izquierda. El 80 va entre 32 y 74, es decir, entre 30. Hay una probabilidad del 80% de que la demanda real esté entre 32 y 74 unidades, que es el oscuro. Y el clarito hay una probabilidad del 95% de que esté entre 21 y 85, pero no se excluye el más oscuro. Sí, es incluyente, todo este intervalo. Sí, no es traslapado, lo incluye. Vale, profe, tengo otra inquietud. Sí, no sé, lo que pasa es que me está saliendo un error. Dice error tal, operador es inválido para vectores atómicos. No, pero pues me está saliendo todo igual, como su merced lo tiene. Puede ser que por la serie de tiempo, sí, está seguro que le buscó la columna 2 y que convirtió en serie de tiempo. Puede ser eso de los vectores atómicos, puede ser eso, o que le falta un dato cuando los cargó, pasó algo. Sí, profe, pues de hecho yo lo tengo igualito como su merced lo tiene. Y lo corrí ahorita 2 veces, de hecho. Pero le salen los resultados. Sí, me salen todos los resultados, solamente que me aparece error. Pero no sé qué tenga que ver eso. Pero está corriendo. Lo importante es que corra. O sea, hay error, pero no hay error. No, sí, es que a veces, que yo no sé si ese es un error que a veces me sale, yo tampoco puedo identificar bien cuál es la causa. Eso de los valores atómicos puede ser problema de las comas o cómo esté configurado el sistema con el decimal, también a veces pasa eso. Listo, profe, gracias. Pero no hay ningún lío. Si está corriendo y mostrando los resultados así, no hay problema. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pronóstico, pero vamos a cambiarle parámetros a nuestra función de suavización exponencial, para ver también cómo utilizamos parámetros. Entonces vamos a crear una variable que se llama pronóstico. Yo le voy a poner pronóstico 2. Ustedes pueden llamarla como quieran, pero separémosle la anterior. Y a esa vamos a asignarle el resultado de una suavización exponencial simple de los valores de demanda, que es la variable donde yo tengo mis datos. Pero vamos a hacerle cambios. Vamos a utilizar los parámetros más comunes que uno puede usar. Un parámetro que es común, que a uno le interesa modificar, es que dense cuenta que en este caso, por defecto, él solamente nos pronostica de 10 periodos, pero puede que yo diga, no, yo no quiero 10, yo solamente quiero los siguientes 3 o 4, o no, a mí me interesan los siguientes 20. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Damos el parámetro h. H es la longitud del horizonte. Entonces, escribimos una h minúscula igual a, y después del igual le ponemos un valor entero de periodos que queramos pronosticar. Él por defecto, como les digo, hace 10, pero digámosle que nos haga 20. Bueno, exageremos ahí. Cuando yo le digo h igual a 20, le estoy diciendo, quiero que me pronostique 20 periodos hacia adelante. Es decir, no va a parar en 62, sino que nos va a hacer hasta la semana 72. Listo, ese es un parámetro que podemos usar. ¿Qué otro parámetro podemos cambiar? A ver, vamos, que aquí yo estaba en la ayuda.
le podemos cambiar el intervalo de confianza. Podría cambiarse por defecto. ¿Dónde está ese? Está por aquí. Por defecto, el intervalo de confianza, dense cuenta, aquí dice level, que es el parámetro que se usa, es un vector. Esto que cuando utilizamos la instrucción C entre paréntesis, estamos dándole un vector. Entonces ese vector está entre 80 y 95. Uno, si quisiera, podría cambiar los intervalos de confianza, que se nos vamos a cambiar. ¿Qué más? Aquí el valor de alfa se lo vamos a cambiar. Entonces vamos a utilizar ese parámetro para ver qué pasa. Entonces digamos que se nos ocurre que vamos a cambiar el valor de alfa. Aquí nos sugiere que sea este alfa. Dense cuenta que hay dos alfas. Bueno, aquí aprovechemos de una vez esto. Este alfa es un parámetro de la función y este alfa que dice ggplot es un parámetro de otro paquete. Entonces ese no es el que nos interesa este alfa. Por defecto él no le pone alfa porque si uno no lo utiliza, él busca el óptimo. Pero cuando le escribo alfa, yo le tengo que poner un valor. Entonces digámosle que nos lo pruebe con un alfa de 0,3, a ver qué pasa. ¿Listo? Esos son los dos parámetros más comunes, no vamos a entrar a ver los demás. Digámosle que nos haga el pronóstico para 20 periodos hacia adelante con un alfa de 0,3. Listo, ya lo ejecutamos y ahora digámosle que nos haga un resumen. Summary de pronóstico 2, en mi caso. Listo, ejecutó, ahí nos sugiere, acá abajo nos sugiere que el pronóstico sea de 51.55, pero entonces aquí tenemos que ver qué tan bueno es ese pronóstico cuando lo hacemos con alfa de 0,3. Entonces aquí nos dice, primero, acuérdense que allá arriba nos había dicho que estos valores, los criterios de información, me acuerdo el del A y C, me decía que era 499. Entonces, desde el punto de vista del modelo, el anterior es mejor, porque el A y C era más bajo. Entonces, bueno, primera medida para decir, este modelo parece que no es tan bueno. Pero revisemos también los errores. En con un alfa de 0,3, me dice que el MAE o MAT es de 11.71. Entonces, miremos arriba cuánto nos daba. Me dice que el MAE o MAT del primero que hicimos, del automático, es 11.84. Menor. Y como uno siempre busca el menor error, ¿para qué? También para que el intervalo de confianza sea menor, es decir, que uno tenga más certeza de lo que puede pasar hacia el futuro. No es que uno lo vaya a hacer perfecto. Lo que le está diciendo es, si usted utiliza este modelo, se va a equivocar, pero seguramente se puede que se equivoque mucho menos que si utiliza otro modelo. Entonces, por eso escogemos el de menor error. Entonces, aquí, en este que estamos haciendo, fíjense que aquí yo le estoy diciendo que alfa vale 0,3. Entonces, lo que me está diciendo es no. Si comparamos estos dos, es mejor que se quede con el anterior. Vamos a graficar. Entonces voy a simplemente a copiar esta instrucción. Vamos a pegarla acá, pero le voy a cambiar el nombre a la variable para que me haga autoplot de pronóstico 2 y autolayer de los valores calculados del pasado, también del pronóstico 2. Y me construye. ¿Qué podemos observar en la gráfica? Entonces, fíjense varias cosas que están pasando acá. Hacia el pasado, el pronóstico como que se ajustaba más, como que saltaba un poco más. Y entonces aquí viene una cosa que es muy importante. Uno no se debe confiar simplemente de las gráficas. Cuando uno pronostica, no se debe confiar solamente de la gráfica. Las gráficas son importantes para uno ver si lo que está haciendo tiene sentido. Pero también es muy importante, a veces más importante, fijarse en el comportamiento de los errores. Entonces, miren, voy a devolverme a esta. En sí, pues la gráfica tiene sentido, sí, pues sí, me da una línea recta, pero tiene sentido el pronóstico. En esta, si uno la ve, dice, oiga, a mí gráficamente me parece como que se ajusta más. Pero cuando uno mira el error, resulta que esta que estamos viendo acá con alfa de 0,3, el error está dando más alto. Entonces, yo esta no la preferiría, porque la anterior tiene menor error.
Y además, esta tiene un pequeño inconveniente, algo que no me gusta mucho ver. Fíjense en el intervalo de confianza. Lo que me está diciendo es, entre más hacia el futuro usted vaya, más amplio es el intervalo de confianza, es decir, menos certeza tiene usted de que el pronóstico se va a comportar con ese valor. Mientras que fíjense que en la gráfica anterior, el intervalo de confianza se mantiene. O sea, lo que me está diciendo es, hacia el futuro puede que usted, o más bien puede que la demanda se comporte dentro de ese intervalo. En cambio, cuando miramos lo que me dice es, yo no estoy tan seguro que hacia el futuro la demanda vaya a tener el mismo comportamiento. Entonces, a uno también le interesa que los intervalos de confianza sean los más estables posibles, lo más estable posible, porque si no, uno comienza a perder certeza hacia el futuro. Entonces, sí, puede que en la siguiente semana, y lo ve uno acá, fíjense en los intervalos de confianza aquí en el lado izquierdo en la consola, a medida que va hacia el futuro, el intervalo de confianza es cada vez más amplio. Y pues uno dice, no, pues ya no tengo certeza de qué es lo que va a pasar. O sea, la demanda, si yo me quedo con este pronóstico, la demanda puede estar entre 0 y 100, aquí el último, en el periodo 72 puede estar entre 0, pues obviamente negativo no voy a tener, y 107 unidades, o sea, la certeza es mínima. O sea, según esto, cualquier cosa puede pasar, entonces eso no es tan buena idea. En cambio, cuando utilizamos el otro, estadísticamente me dice que mi demanda puede estar entre 21, y a ver, miramos los valores exactos, puede estar entre 21 y 85. Es decir, yo tengo más confianza de que hacia el futuro las cosas sigan bien. O sea, que este pronóstico tiene más certeza. Entonces, no es solamente que los criterios de información sean más bajos, me dice el modelo es mejor, sino que los errores son menores y además de eso los intervalos de confianza son más estables. Ese es un conjunto de cosas las que uno tiene que mirar para determinar si qué tan bueno es un pronóstico. ¿Listo? Y vamos a hacer un último análisis que se recomienda, sobre todo cuando uno comienza a hacer pronósticos, para ver qué tan bueno es el modelo, que es un análisis de los errores. Entonces voy a coger los errores solamente del primer caso. Entonces voy a escribir arriba el código para que quede pegado, quede más ordenado. Entonces primero vamos a calcular los errores. Entonces voy a crear una variable que se llame errores. Y a esa variable asignémosle una función que nos va a calcular automáticamente los errores que se llama residuals. Esta función residuals lo que hace es calcular el error o calcular exactamente los errores del pronóstico, los errores del pasado. Entonces quiero que me calcule los errores de mi variable que se llama pronóstico. Entonces él automáticamente va a coger el pronóstico. En nuestro ejemplo, lo que va a hacer es tomar los valores que están en esta línea negra, que están representados con esta línea negra, y restarle los valores de la línea roja. Y lo va a asignar a esta variable que vamos a llamar errores. Corremos y listo, ya calculo los errores. Y una función que tiene el paquete forecast, es una función que nos permite hacer un análisis estadístico del comportamiento de los errores. Esa función se llama check residuals. Seleccionamos check residuals y le vamos a hacer un check residuals a los errores. ¿Listo? Cuando la Profe, tengamos... qué pena, ¿puedes repetir para qué era check residuals? Por Check favor. residuals, sí. Check residuals es una función que nos ayuda a hacer un análisis estadístico del comportamiento de los errores. Este es un análisis sobre todo gráfico. ¿Listo? Entonces escribimos check residuals de esa variable en la que están contenidos nuestros errores y ejecutamos. No se preocupen por ese mensaje de advertencia, no pasa nada, no
no es nada grave. Y entonces nos crea unas gráficas. ¿Qué tenemos que bueno, qué nos muestran y qué debemos tratar de ver en las gráficas? En esta primera gráfica es una gráfica de los errores que están de los valores que están contenidos en esa variable que se llama errores. Entonces nos muestra esta gráfica. ¿Qué debería uno tratar de ver ahí? Un comportamiento puramente aleatorio. Es decir, uno no debería ver ahí ningún patrón. No debería haber nada especial. O sea, que a veces suba, a veces baje, es lo ideal. Esta gráfica que está acá, a la izquierda, es una gráfica de autocorrelación. ¿Qué es una autocorrelación? Cuando uno hace una correlación, estadísticamente, acuérdense que cuando se hace una correlación, uno lo que hace es mirar dos variables y mide qué tanto cambia la variable dependiente cuando uno cambia la variable independiente, ¿sí? O sea, cuando una se mueve, qué tanto se mueve la otra. Eso es una correlación. ¿Qué es una autocorrelación? Es hacer una correlación de la variable consigo misma. ¿Cómo así que consigo misma? Lo que se hace es comenzar a desfasar los datos. Es decir, no es comparar periodo 1, o sea, los errores el error del periodo 1, hacer una correlación con el error del periodo 2. El error del periodo 2 con el error del periodo 3. Ahí tienen un desfase de un periodo. Pero también comparar el error del periodo 1 con el error del periodo 3, el error del periodo 2 con el error del periodo 4, hace un desfase de 2 y así sucesivamente. Entonces, eso que se llama aquí lag. Entonces, el lag es cuántos desfases hay. Entonces, esta primera barrita es un desfase de 1, por acá desfase de 2, 3 y así sucesivamente. ¿Por qué se hace eso estadísticamente? Para garantizar que los datos son completamente independientes, es decir, que un periodo no me afecta ni el futuro ni el pasado, sino que las demandas de cada uno de los periodos son completamente independientes. Bueno, aquí en este curso no nos vamos a concentrar mucho en eso. Uno lo que esperaría es que más o menos todas estas lineecitas que nos miden la autocorrelación estén ojalá dentro de las líneas, dentro de los límites azules. Aquí se nos salen dos, ¿sí? En un desfase, el desfase de 9 y el desfase de 11, se salen, pero no es tan grave porque tampoco están tan lejos. Entonces, aparentemente estos datos sí parecen que tienen, que son independientes a través del tiempo. Si se salen demasiado o esta gráfica tiene algún valores que se salen consistentemente hacia arriba o hacia abajo, lo que le está diciendo es tenga cuidado que sus datos no son independientes, su demanda no es independiente. Entonces, por ejemplo, eso puede pasar con artículos de lujo. A veces uno encuentra comportamientos de ese tipo. No sé, si uno vende relojes de lujo, o sea, Rolex, entonces yo tengo una joyería y vendo Rolex, pues yo no voy a estar vendiendo 10 Rolex cada semana, ¿sí? Sino que es un artículo que se vende relativamente poco. Entonces, si en algún mes yo llego a vender 10, exagerando, es muy posible que el siguiente mes usted no venda nada, porque usted ya vendió la capacidad que tenía para vender. Entonces, a veces pasa eso, que la demanda de un periodo me puede afectar la demanda de los siguientes, porque puede ser que la demanda esté limitada en capacidad. Entonces, eso es lo que uno trata de analizar acá. ¿Qué pasa cuando uno ve cosas que se salen y que esta gráfica no dio ojalá con todas las rayitas dentro del límite? Que muy seguramente le tocó a uno utilizar otros métodos de pronóstico. No los vamos a tratar acá, pero por ejemplo en los métodos que se llaman métodos ARIMA, en los cuales se recomiendan, sobre todo cuando uno ve que tiene demandas correlacionadas, porque esos métodos estadísticamente manejan ese tipo de problemas. Los métodos que nosotros estamos usando son métodos en los cuales suponemos que la demanda a través del tiempo es independiente. Y esta gráfica que está aquí a la derecha abajo, esa es posiblemente la más importante que queremos ver acá. Esta es lo que está en gris o negro atrás es un histograma de los errores. ¿Qué esperaría uno ver en ese histograma? Dense cuenta que él me construye ahí una lineecita roja, naranja. Esa línea naranja es una distribución normal perfecta.
¿Cómo construye esa distribución normal? Pues con la media de los errores y una desviación estándar igual a la que calculó el método de pronóstico. Por eso ya acuérdense que nos dio un sigma. Entonces, con ese sigma construye esa distribución normal. Perfecta. ¿Qué esperaría uno ver en la gráfica? Que esta distribución normal, esta campana que me está construyendo acá, esté centrada en 0. Y este histograma debería tratar de estar lo más ajustado posible a esa distribución normal. ¿Qué estamos observando acá? Pues no es perfecto el ajuste, pero aparentemente sí, parecería que son normales. Lo que pasa es que con uno donde ve las campanas perfectas, entre más datos tenga. Entonces 52 datos tampoco es que sean muchos datos. Entonces, por eso no se ve la campana perfecta, pero sí tiene más o menos cara de campana. Y una cosa muy importante es que los errores dan, esta campana está centrada en 0. ¿Por qué es ideal que esté centrada en 0? Porque cuando uno analice los errores en un método de pronóstico, los errores tienen que distribuirse normal. Entonces, sí tienen cara de distribución normal. Y deben tener media 0. Si parece que lo estamos logrando. ¿Por qué debemos lograr esas dos cosas? Si tenemos eso, podemos decir que el pronóstico no tiene sesgo. ¿Cuál es el problema de tener sesgo? ¿Dónde vería uno sesgo? Si uno ve que esta campana no está en 0, se mueve para alguno de los dos lados, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuál es el problema de que eso pase? ¿O por qué es ideal que los errores den con promedio 0? Porque a uno le interesa que los errores positivos compensen los errores negativos. ¿Por qué? ¿Cómo podría uno interpretar un error negativo? Que mi pronóstico estuvo por encima de la demanda. Es como si a mí me hubiera sobrado, ¿sí? Es decir, yo pronostiqué 100 y la demanda real fue 70. Entonces es como si me hubieran sobrado 30 unidades. ¿Dónde me va a dar el pronóstico negativo? Cuando mi pronóstico está por debajo de la demanda. Es decir, yo pronostiqué 50 y la demanda real fue 20. Entonces me equivoqué en 30 positivo. Entonces, ¿por qué uno quiere que estén centrados en 0? Porque uno a veces quiere equivocarse para que le sobre, o se va a equivocar para que le sobre, y otras veces se va a equivocar para que le falte. Pero esas dos cosas tienen la misma probabilidad. ¿Sí? Si estoy centrado en 0, me dice, usted tiene la misma probabilidad de que le sobre, de que le falte. Y además, ¿por qué le interesa a uno que se distribuyan de forma normal? Porque a mí me interesa que tener la misma probabilidad de que me sobren 30, de que me falten 30. Entonces, a veces me van a sobrar 30, pero es que a veces también me van a faltar 30. Entonces, entre esas dos cosas se van a compensar. Entonces, por esa razón, es muy importante que cuando uno analice esto, la demanda, o más bien, perdón, los errores en esta gráfica estén una campana, una distribución normal con media 0 y los valores de los errores, que es el histograma, ojalá dentro de esa campana. Aquí aparentemente tiene sentido. Entonces, parece que estamos haciendo bien. O sea, parece que el método se puede usar. Además, pues es el que hemos encontrado con el menor error. Pues así haríamos una suavización exponencial y así analizaríamos los errores. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. Bueno, listo, perfecto. Entonces, vamos a utilizar otro conjunto de datos. Vamos a cargar los datos del archivo que se llama producto nuevo. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a File, Import Dataset, from Excel. Vamos a escogerlo. Y a ver, aquí. Vamos a traer este que se llama Producto Nuevo Diario, que es el que está cargado en el campus virtual en esta semana. Producto Nuevo Diario. En este solo hay una columna de datos, pero el primer dato es un valor numérico, es un valor que nos interesa, entonces digámosle aquí que no coja la primera fila como nombres.
Listo, ya lo marco columna 1 y lo importamos. Ya me quedó cargado mi conjunto de datos. Y comencemos a hacer nuestro pronóstico. Pues, perdón, primero que creemos la serie de tiempo. Entonces vamos a poner, yo le voy a poner PN, pro nuevo. Voy a llamar a mi variable. En esa variable prod nuevo voy a ponerle la serie de tiempo TS de los datos que están en el archivo producto nuevo diario. No tengo que decirle en qué columna porque ese conjunto de datos tiene una sola columna, entonces él va a hacer el paso directo. Control Enter y ya quedó creada mi serie de tiempo con los datos de ese archivo. Bien, ahora vamos a hacer el pronóstico. Voy a llamar pronóstico PN, pronóstico del producto nuevo. Va a ser igual a vamos a hacer una suavización exponencial simple. Entonces, ¿cuál es la conclusión de lo que hicimos hace un momento? La sugerencia es dejar que nos calcule el alfa de forma automática, es decir, dejar que nos calcule las constantes de suavización de forma automática. Porque generalmente cuando le damos valores no estamos seguros de qué valores deberíamos utilizar. O sea, uno tiene que confiar que él lo que nos está sugiriendo ese valor de alfa es porque es el mejor valor que pudo encontrar. Con ese se minimiza el error, se minimiza el MAT, entonces hay que confiar en ese procedimiento. Entonces, la sugerencia es dejar los valores que nos sugiera porque él ya está optimizando los parámetros. Entonces vamos a hacer una suavización exponencial simple de pro nuevo. Cambiémosle el H, cambiémosle el horizonte. Digámosle que lo haga para un horizonte de, a ver aquí cuántos datos hay. Hay 37 datos, digámosle que nos haga 15 hacia el futuro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una suavización exponencial simple con H igual a 15, un horizonte de 15 periodos hacia el futuro, y que ahí nos va a calcular el alfa de forma automática. Ejecutamos. Digamos que nos muestre como un resumen de los resultados. Summary de pronóstico PM. Ejecutamos. Entonces nos sugiere acá que se utilice un alfa de 0.43. Bueno, vamos a creerle porque es el que minimiza el error. Nos muestra las constantes, nos muestra los criterios de información, nos muestra los errores, nos dice que este tiene un MAT de 51, ese fue el menor que encontró. Nos muestra el pronóstico. Listo, entonces ya vemos ahí los valores numéricos. Pero vamos a hacer lo siguiente, también vamos a graficar. Vamos a graficar eso que acabamos de hacer. Entonces vamos a irle con un autoplot de pronóstico, pero PN. Y fitted de pronóstico también PN en mi caso. Listo. Y entonces le decimos que nos haga la gráfica. ¿Qué ven ahí? ¿Qué podrían concluir ustedes de esa gráfica? De los resultados que estamos obteniendo ahí. Profe, pues que eso indica que está en aumento, que está en aumento, pero que igualmente al pasar el tiempo el error va a aumentar, pues según la escala, muchísimo, ¿no? Sí, y le creemos a ese pronóstico que nos está proponiendo. Sí, nos gusta esto que estamos viendo acá. Esto que estamos viendo acá, ¿nos gusta como pronóstico?
No, porque el intervalo es muy alto. Si uno el intervalo es muy alto, pero entonces planeamos con esto que dice acá, o sea, parece que el pronóstico, más bien parece que la demanda aquí para adelante va a seguir siendo la misma. No, profe, es posible que fluctúe a largo plazo. Sí, y fíjense entonces que aquí una cosa que no está pasando con lo que estamos haciendo es que cómo se está comportando la demanda hacia el pasado. Ya ha venido creciendo, ¿cierto? Entonces crece, 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 crece. Pero ¿qué nos está diciendo el método pronóstico que estamos usando? Que se va a quedar quieta. ¿Le creemos que eso va a pasar? ¿Cierto que no? Entonces, por eso les decía que es una combinación de cosas cuando uno analiza un pronóstico. Tenemos que analizar que el pronóstico tenga sentido y además de eso tenemos que analizar los errores. Cuando vemos, listo, digamos que nos quedamos con que el error fue ese valor 51. Bueno, pues era el mejor. Pero aún así, siendo el mejor, mi pronóstico no tiene sentido. Porque a mí, ¿qué me gustaría que me pronosticara? Que me dijera, oiga, su pronóstico va a seguir creciendo, que me diga algo. Pero es que aquí no lo está haciendo. Entonces yo a este método no le creería. Y entonces, ¿cuál será el problema que estamos teniendo? ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no deberíamos creerle a este pronóstico? ¿Por qué no deberíamos tomar decisiones con este pronóstico? ¿Qué será que está pasando? Pues pienso que porque no lleva el comportamiento de la tendencia de los datos, o sea, la gráfica muestra una tendencia y esta ya la manda, o sea, la estanca en un solo, en el Ajá. futuro, entonces pienso que no sigue la tendencia como tal, entonces yo por eso no lo haría. ¿Y cuál será el problema? ¿Por qué será que está pasando eso? Porque no hay datos suficientes. No, no, Profe, por no, el alfa, ¿sí? por No, el por el alfa, alfa, que no, no, el problema no sería el alfa. Por el Podemos, intervalo de inclusive, tiempo, profe. dense cuenta que él me está sugiriendo el mejor alfa. Él me está sugiriendo el mejor alfa. Los datos, sí, ojalá no tuviera más, pero así tuviéramos más, seguiríamos con el mismo problema. ¿Qué, alguien comentó ahorita algo que no le escuché bien? El intervalo de tiempo, profe. No, por los 10 no, inclusive si le ponemos más, pues la misma cosa va a seguir pasando. ¿Cuál es el problema acá? Que no estamos utilizando el método para el tipo de patrón de demanda que tenemos. ¿Por qué? Porque una suavización exponencial simple se recomienda cuando el patrón es estacionario. ¿Y estos datos qué patrón tienen? ¿Tendencia? Tienen tendencia. ¿Sí? Entonces ahí es donde está la importancia del método y también del concepto del patrón de demanda. Entonces por esa razón tenemos un patrón de demanda con tendencia. No deberíamos usar una suavización simple. ¿Porque dónde funciona una suavización simple? Pues en los datos que teníamos antes. ¿Por qué nos funcionaban antes? A ver, me devuelvo a la gráfica. ¿Por qué nos funcionaban antes? Porque los datos que teníamos del arroz tienen un comportamiento estacionario, no tienen tendencia. Entonces ahí sí tiene sentido el pronóstico que yo estaba haciendo. Pero ahora, como estos nuevos datos tienen tendencia, el método ya no es el adecuado. Entonces deberíamos utilizar un método que me reconozca la tendencia. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Pero por ahora es para mostrar, para que se den cuenta que puede que matemáticamente lo use. Y dense cuenta que lo usamos y él me da unos resultados y me sugiere y me encuentra el mejor alfa, me encuentra el menor error del método, pero es que el método no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque los datos ya no son estacionarios. ¿Sí? Y nos va a pasar, si no identificamos el patrón de demanda, vamos a cometer este tipo de errores. Y entonces imagínense que yo este producto me hiciera mi planeación de operaciones con base en esto, mi planeación de producción con base en este pronóstico, pues me voy a equivocar, voy a tener problemas. Entonces, esa es la importancia que tiene en la vida real hacer buenos pronósticos, porque un buen pronóstico me va a permitir planear bien, pero hacer un buen pronóstico significa también hacer un buen análisis de los datos. Fíjense que si uno lo hace automáticamente sin ponerle cuidado y entonces hágale promedios móviles y suavizaciones exponenciales a todos simples, pues va a tener problemas. Entonces, por esa razón es tan importante estos primeros pasos. Entonces,
puede que podamos aplicarle la fórmula, calcular el método, pero otra cosa es que nos dé resultados confiables. Esto no nos está dando un resultado confiable. ¿Cuál es el problema? Pues estamos utilizando un método que no deberíamos usar. ¿Listo? Y entonces ahora vamos a hacer el mismo análisis para que se den cuenta que si hacemos el análisis de errores también encontraríamos lo mismo. Entonces vamos primero a calcularle los errores. Voy a crear una variable que se llame error. Errores PN para que identifique que son los de, que no que la misma variable antes. Y entonces aquí calculamos residuals de pronóstico PN. Listo. Me calculo los errores y con los errores vamos a decirle que nos haga las gráficas que veíamos antes de errores. Entonces check residuals de errores PN en mi caso. Y ejecutamos. Entonces fíjense aquí otra cosa. ¿Cómo me están dando mis errores? Cuando vemos la gráfica de distribución a lo largo del tiempo, sí, parecen aleatorios. O sea, y hasta ahí no habría problema en esta gráfica de arriba, no hay problema. A veces estaba por arriba, por abajo, entonces parecen ser aleatorios. La gráfica de autocorrelación está toda dentro de los límites, entonces está como bien. Y ahora miremos qué opinan ustedes de la gráfica del histograma. ¿Qué opinan del histograma que estamos viendo ahí? De esos errores, de cómo se distribuyen esos errores. ¿Qué opinan de esta gráfica? ¿Lo ves que ahora sí coincide el punto más alto con, digamos, con la punta de la curva? Entonces, o pero sea, pues no parece coincide que se mucho, distribuyen de forma normal, pero ¿qué pasa ahí? como que se pasa de la curva. O sea, Pero, pues Que está hacia la derecha, ¿no, profe? Y no sí, coincide en cero. que exactamente, eso es lo más importante. Fíjense que ¿dónde está el cero? A ver, que no me grafica esto aquí. ¿Dónde está el cero? Por acá. ¿Dónde está la media de la curva? Por acá. ¿Sí? La media de estos errores no es cero. No está centrado. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué está pasando? Fíjense dónde está el cero, por acá. Me está diciendo que en la curva hay más probabilidad de que mis errores estén a la derecha, que mis errores sean positivos, a que sean negativos, ¿sí? O sea, hay más área bajo la curva hacia la derecha del cero que hacia la izquierda. Que entonces, ¿qué va a estar pasando? Que la mayoría de las veces yo me voy a estar equivocando, voy a tener errores negativos. ¿Qué es un error negativo? Es como si fuera un faltante. Entonces, la mayoría de las veces voy a tener faltantes. Y en algunas ocasiones me va a sobrar, pero eso no me va a compensar las veces que me falta. Ese es el problema en este caso. ¿Y dónde vemos eso? Eso no había hecho la observación, pero también es otra cosa que uno puede ver acá. Fíjense que ¿dónde generalmente da el pronóstico si utilizamos este método? Generalmente la línea roja, que es el pronóstico, está por debajo de la demanda real, ¿sí? Debajo de la línea negra. Entonces, ¿qué está pasando? Que la mayoría de las veces me falta, y unas pocas veces me sobra, pero la mayoría de las veces me falta. Entonces, yo nunca voy a compensar y lo ideal es que a veces me sobre y a veces me falta. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos sesgo en el pronóstico o sesgo también en los errores, que no es adecuado, porque a mí me interesa que los faltantes se compensen con los sobrantes y aquí no va a pasar eso. ¿Por qué estamos observando eso acá? Porque estamos otra vez utilizando el método que no es adecuado. Estamos utilizando una suavización exponencial simple, que es para una serie estacionaria, lo estamos usando en una serie con tendencia. Por eso se nos está presentando ese problema. Entonces, no solamente lo que está pasando hacia el futuro, es que también hacia el pasado hubiera generado problemas. ¿Sí? Problemas de que no me compensaría las veces que me sobran, no me compensan las veces que me faltan. ¿Listo? Entonces, ese es el problema de no hacer las cosas bien. ¿Podemos usarlo? Perfecto,
pero vamos a tener problemas. Nos va a generar errores y nos va a generar problemas a la hora de tomar decisiones. Bien. Bueno, entonces, esto era lo que íbamos a tratar el día de hoy. Lo que nos queda de la sesión, entonces van a ir al campus virtual, ya debe estar activado el taller. Entonces van a entrar al taller y aquí hay, a ver, me acuerdo, hay 4 ejercicios, sí, perdón, 5 ejercicios. ¿Listo? Hay 5 ejercicios que van a resolver. Los pueden resolver en los grupos de trabajo, entonces ustedes ahí ya tienen armados sus canales para que se reúnan en los grupos, los vayan resolviendo, pero cada uno de forma individual carga sus respuestas, es decir, esta sí es una actividad en la que todos tienen que responder. ¿Listo? Entonces, van resolviendo los problemas y van poniendo la respuesta que ustedes consideren. ¿Listo? Entonces, los grupos trabajan, pero todos tienen que poner sus respuestas para que les quede evaluado el taller. Yo voy a seguir aquí conectado hasta el final de la sesión por si algún grupo tiene alguna duda. ¿Listo? Entonces ya pueden entrar a realizar su taller. Pueden hacerlo como quieran. Aquí no hay una herramienta que de uso obligatorio. Lo importante son las respuestas. Pueden entonces hacerlo en Excel o pueden hacerlo en R. Ustedes deciden, porque aquí lo único que tienen que poner son sus respuestas. ¿Listo? Entonces pueden comenzar a trabajar. Gracias, profe. Listo, yo estoy aquí. Si tienen alguna duda, me llaman a sus canales. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Muy amable. Bueno.